Patriotas venezolanos, amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Imaginarse el futuro inmediato del país, con qué cuerpo institucional se cuenta, con qué fuerzas productivas se puede recuperar la economía nacional, cuáles son los desafíos para poner orden en la moneda, en las divisas, en las inversiones, en la inversión pública, en la frontera, en las aduanas, en la corrupción, en las cárceles, con la delincuencia, con las relaciones internacionales. Todo eso simultáneamente difícilmente puede tenerse un criterio, algo así como absoluto, fijo o incambiable. Habrá que ver cómo queda el país al caer esta mugre de régimen madurista, diosdadista, para imaginarse entonces que en medio de la libertad de los presos políticos, de todos los presos políticos, y del retorno de muchos exilados, porque no todos querrán volver de inmediato hasta no ver garantías para su vida, para su propiedad, para la seguridad jurídica, vean, con esa masa de exilados y todos los presos políticos, más las libertades que han de otorgarse de inmediato, porque no puede ser un régimen gorila. Será un régimen militar, pero no necesariamente una dictadura gorila militar. Eso son cosas muy distintas. Pues bien, en esa junta de gobierno, donde por supuesto las tareas del gobierno civil les corresponderá a hacerla a civiles competentes, los más competentes del país, habría que imaginar entonces que debemos abrir entre todos un proceso de reinstitucionalización de Venezuela, porque nada lograríamos sólidamente estructurado en la nueva Venezuela, sino parte de unas reglas comunes a todos, de una comprensión común de las grandes tareas que requiere el país afrontar para no solo normalizar, sino volver a reencaminarnos a tener un destino cada vez mejor. Por eso, el proceso que abre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es el primero de esos grandes puntos de acuerdo de un verdadero diálogo nacional, que solo puede establecerse ese diálogo si somos capaces de echar a este gobierno, que lo impide y que en el caso de abrirlo sería por simple demagogia para manipular, manosear el país y por supuesto negar cualquier resultado positivo que pudiera tener el intento de dialogar con ello. Estamos hablando de un diálogo a posterior de la caída de este régimen, inmediatamente después. Ahora bien, ¿cómo se convoca una constituyente que sea realmente la expresión genuina de las fuerzas progresivas, de las mejores armas que tenga la conciencia nacional, sus mejores juristas, sus mejores militantes, llamémoslo así, por una vida republicana sana, sin corruptos, sin corruptores, con la plena aplicación de un Estado de Derecho, de una igualdad ante la ley? El primer paso, mis amigos, es tener una cédula de identidad, tener una identidad realmente genuina, que represente personas reales y no las legiones de multicelulados y de registros ficticios virtuales que han hecho del registro electoral, por ejemplo, o del propio registro ciudadano, toda una mascarada al servicio de la dictadura cubana y de los pilletes que han dominado Venezuela a través de la cúpula del PSV. Acto seguido de ese proceso de reconstrucción de la identidad nacional, que por supuesto deje sin pasaporte a miles de terroristas o de ladrones importados o de fichas de el narcotráfico o de gobiernos extranjeros que pululan en el mundo entero con nuestros pasaportes. Una vez restituida la nacionalidad,
hay que encaminarse simultáneamente a la búsqueda inmediata de una reestructuración del Estado de abajo hacia arriba. Por eso, quizás mucho antes de la nueva Constitución deberíamos tener una nueva ley de régimen municipal que permita unas elecciones, por ejemplo, para renovar todos los municipios del país, todos los consejos municipales, las alcaldías, por supuesto. Pero quizás haya que agregarle que se constituyan en cada pueblo de Venezuela, superior a 15 o 20.000 habitantes, un jurado, un tribunal municipal que tenga por atribuciones la vigilancia extrema de las finanzas municipales que deberán depender de la recolección del IVA o del uso del IVA para no solo limitar el número de funcionarios, sino el que efectivamente los reales no se los roben los alcaldes. Y esos tribunales deberían tener capacidad, con jueces solventes del municipio, escogidos entre la gente más honorable o electos, deberían poder ser capaces de mandar a la cárcel 10 o 20 años a cualquier ladrón de los dineros del pueblo en cuestión. Pues bien, habría que continuar edificando el edificio del Estado. Hay que reconstruir todas las policías, hay que reconstruir las propias Fuerzas Armadas, hay que reconstruir las instancias reales de distribución del poder. Todo eso está podrido, todo eso está penetrado de narcotráfico, de corruptelas, de mafias clientelares de partido. Y hablando de partido, todos los partidos deberían tener derecho a expresarse y a organizarse libremente en un nuevo marco constitucional. Pero no puede ser que existan partidos de maletín. Deberá entonces existir una ley draconiana contra el intento de andar queriendo montar artificialmente decenas de patentes de partido como quien compra mercancía de cualquier tipo para su reventa ante el público consumidor, que son grupos económicos, grupos de malhechores y cuanto bicharraco quiera vivir de la política del país. La exigencia para tener un partido, para militar en un partido, que por supuesto deberán autofinanciarse con sus militantes, con sus adherentes y simpatizantes, es todo un nuevo desafío para la nueva cultura política del país. Pero más allá, habrá que imaginar que en el periodo de la redemocratización del país, de la reinstitucionalización, se requerirá, por supuesto, previamente o al propio tiempo, una gran reforma económica, que al no contar con una nueva constitución tendría algunos límites, pero que habría que forzar todo lo que se pueda de la anterior, o sea, de la actual constitución, para hacer viable la más amplia libertad de comercio, la más amplia libertad de mercado, la más amplia libertad de aplicación de precios de compra y de venta, la restitución de la cadena de compras y de ventas, la restitución de la moneda como expresión fiel de los equilibrios que deben guardarse entre los distintos sectores en el intercambio entre el capital comercial, el capital industrial, el capital bancario, el comercio importador, el comercio exportador, etcétera. Y eso se va a lograr sencillamente con la despenalización de la tenencia de divisas, porque deberían poder circular, por lo menos transitoriamente, por 1 o 2 años, sin ninguna cortapisa, varias divisas importantes del mundo, entre ellas el euro, la libra esterlina, el dólar estadounidense, por supuesto, el renminbi chino, el yen japonés, el peso colombiano. Y, por supuesto, deberá eso ser concomitante al usufructo de una libertad tal para tener depósitos a la vista en moneda extranjera, en sucursales de los mismos bancos que pueden empezar a ser legales a las 48 horas de instalarse un nuevo gobierno. Si esos bancos son legales, por ejemplo, en 8 o 10 estados de Estados Unidos, o legales en Colombia, o legales en España, en Alemania, o en Inglaterra, o en el propio Japón, o China. De manera que la apertura bancaria debería ser total. Si usted le agrega una absoluta libertad de cielos abiertos y de absoluta libertad para comerciar desde nuestros puertos, para importar y exportar sin aranceles,
deberíamos poder lograr, además, con una comunicación directa masiva por tierra con Sudamérica y en especial pues con los países andinos y Colombia en específico, podríamos entonces surtir el mercado venezolano, además con la ayuda internacional masiva que habremos de recibir o comprar. Sencillamente podemos resolver en cuestión de muy poco tiempo las carencias y las privaciones a las que están siendo sometidas los pobladores. Por supuesto, también en el tema de las medicinas y de los equipos e insumos médicos. Bien, amigos, como es complicado por este método hablar mucho más, entonces dejémoslo hasta aquí. Hay que prepararse para un cambio drástico en la orientación de la economía, de la sociedad, de la política y del marco legal en el que los venezolanos deberemos desenvolvernos como nación libre. Hasta pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi.